Shalom a todos, les saluda el hermano Efraín, me saluda el Roe, mucha gente me llama Roe, algunos me llaman hermanos, otros me llaman rabino, pero eso no viene al caso. La cosa es que todos somos hermanos en Yahshua, todos somos creyentes de la Torah, creyentes de la palabra. Y ese es el motivo principal por el que estamos todos aquí. Déjenme apagar un poquito la música para poder estar en mejor comunicación con ustedes, para que ustedes me puedan oír, me puedan escuchar y así yo pueda prepararme con este corto estudio. Estoy tratando de hacerlo lo mejor posible. Todavía no tengo el equipo necesario, pero quiero comenzar con esta pequeñez que tengo. Mi esposa se está encargando de muchas cosas, mi hija también se está encargando de muchas cosas, y a las cuales les agradezco mucho. Yo sé que esto es un proceso, yo sé que esto es un gran comienzo y espero de que todo salga bien. Que todo salga conforme a la voluntad de nuestro Padre Yahuwah, nuestro Padre Yah, a quien también conocemos como Eya Asher Eya. Yo sé que hoy no es Shabbat, yo sé que hoy es el día domingo romano, pero aún así quiero compartirles un poco de lo que tengo yo para compartir con ustedes. Estamos aquí una vez más con la continuación de del principio de nuestros estudios a través de estos videos que estamos haciendo en la plataforma de Facebook. Estos estudios bíblicos que yo les traigo y que les voy a seguir trayendo están basados y están respaldados por las mismas escrituras, en las cuales ustedes pueden seguirlas y pueden verificarlas para ver de que son verdaderas y que no estamos inventando nada sobre lo que ya está escrito en las escrituras. Primero que nada, vamos a darle gracias a nuestro Padre porque Él es el que permite todo esto. Él es el que nos da vida para poder seguir sus pasos, para poder seguir sus enseñanzas, para representarlo y sobre todo para poder llevar su palabra con la bendición de Él, con la cobertura de Él, con la ayuda de la Ruach HaKadosh, que es la que nos da el entendimiento sobre lo que nosotros vamos a escribir. Como dice su escritura, ¿verdad? Donde haya dos o más, yo estoy ahí presente. Entonces, ahorita mi hija no está porque tuvo que trabajar, pero mi esposa está aquí conmigo. Y también, por supuesto, la presencia de nuestro Padre. Entonces, vamos a hacer una pequeña oración en hebreo y también en español. Para los que ya me conocen, esta oración siempre la hemos hecho cuando hemos estado en reuniones, pero también la voy a hacer ahorita para que podamos empezar con la bendición de Él. Baruch atah Yahuwah Eloheinu melech haolam asher natan lanu torato Torah. Emet v'hayei olam nata bechotenu Baruch atah Yahuwah noten ha-Torah. Bendito seas tú, Yahuwah, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste tus estatutos de la verdad y que implantaste la vida eterna en nosotros. Bendito seas tú, Yahuwah, que nos diste la Torah, en el nombre y a través y por los méritos de Yahshua, nuestro Mesías, al que el mundo aún conoce como Jesús, el Mesías. Su nombre hebreo, su nombre verdadero, su nombre de nacimiento, conforme a las escrituras y conforme se nos ha sido enseñando, es Yahshua, ¿verdad? Algunos le van a decir de diferente forma, pero eso ya cada quien tendrá esa revelación, quizás hoy, quizás mañana, quizás más adelante, la revelación del nombre verdadero, ¿verdad? Entonces, quiero yo de que esto no sirva como ninguna piedra de tropiezo, al contrario, que sirva como, que nos dé, que ponga en usted y en mí esa semilla
de querer investigar, de querer pedirle al Padre que Él mismo nos revele su nombre y que Él mismo nos dé esa sabiduría y nos dé ese entendimiento para utilizar su nombre. Un nombre que por muchos años, por mucho tiempo estuvo oculto, estuvo guardado, estuvo escondido. Pero que gracias a las Escrituras también entendemos de que cuando Yahshua pisó la tierra, Él enseñó el nombre, Él volvió a utilizar el nombre, volvió a proclamar su nombre, y eso también lo metió en muchos problemas. Pero ese es un tema para otro día, es un tema para profundizarlo, pero será en otro momento. El tema que les traigo yo en este instante, con el que quiero comenzar, se llama Yahuwah, o nuestro Padre Celestial, Yahuwah, evangelista. ¿Por qué decimos de que Él es el primer evangelista que jamás existió? Bueno, vamos a entrar en el estudio y vamos a ir viendo poco a poco, desglosando este estudio para que podamos entender por qué hacemos eso. Vamos a tocar, por supuesto, varios libros, varios sefer de las Escrituras. Por ejemplo, vamos a tocar el libro de Yaser, que muchos no lo tienen, otros sí lo tienen. Muchos ya lo han estudiado, otros están estudiándolo y seguimos estudiándolo. También el Segunda de Samuel y también, por supuesto, el libro de Josué. Segunda de Samuel es el capítulo 1, del versículo 17 al 19. Y en el libro de Josué, o en el Sefer de Josué, es el capítulo 10, 13. Entonces comenzamos, que nuestro Padre nos dé la cobertura que necesitamos para entender esto. En Yahanan, o en Juan 1.1, dice, Bereshit Milta, o Bereshit Milta, la Torah viviente. Por supuesto, la Torah viviente se está refiriendo, por supuesto, a Yahshua. Se está refiriendo a la palabra viva de Yahuwah. Yo sé, al principio se les va a hacer un poquito quizás extraño oír todo esto. Se les va a hacer un poquito difícil de tratar de concebir toda esta información, de tratar de entender toda esta información, pero eso se las va a dar la Ruach. Eso se las va a dar la misma palabra conforme la vayamos leyendo. Dice, Bereshit Milta, la Torah viviente, dice, se hizo carne, pero primero era una emanación de un cuerpo especial diseñado por Yahuwah. Yahuwah viene a ser, por supuesto, al que el mundo conoce por Dios. Yahuwah es su nombre en hebreo, es el nombre por sobre todo nombre. Y por ello dice, el Torah viviente, o sea, Yahshua, o el que conocemos como Jesús, dice, es emanación, es poder, es manifestación, es substancia y es Torah al mismo tiempo. Es una palabra única para aplicar a un único término a las muchas manifestaciones de Yahuwah. Es con Yahuwah y la Torah viviente es Yahuwah, Bereshit 1.1 o Génesis 1.1. En el principio, dice, en el principio de todo, o sea, en Yahshua mismo. Revelación 22.13 e Isaías 44.6. Yahuwah desde los primeros tiempos predicó, enseñó, advirtió, proclamó sobre una absoluta obediencia de parte del Adán humano, o sea, aparte del hombre humano, hacia su creador, o sea, hacia Yahshua mismo, o hacia el Padre mismo, a condición de que el Adán cumpliese con todo lo que Yahuwah le mostró, le enseñó y le predicó, para que no le faltara absolutamente nada. Eso lo encontramos en Bereshit o en Génesis 2.16. Y para que esa relación, creación y creador, fuera bendecida y viviera eternamente. Aunque el amoroso plan eterno en ambos lados, creador y creado, no duró mucho tiempo por circunstancias que todos ya conocemos.
Yahshua, el eterno profeta y evangelista de la salvación, profetizó sobre una futura salvación para la humanidad, primeramente por su caída en el Edén y luego por la semilla, por la descendencia de esa misma semilla que necesitaba salvación y necesitaba ser retomada o retornada a la vida eterna que le pertenecía y que le fue robada. Porque eso fue lo que sucedió. Eso fue lo que sucedió cuando el gran engaño pasó en el jardín del Edén. Que su vida eterna le fue robada, que el propósito para el cual el hombre estaba en el mundo, estaba, vamos a decir, en el jardín del Edén, esa era el regalo más grande que el hombre tendría, que iba a tener la vida eterna y que por supuesto iba a tener al Padre toda la vida, iba a estar en comunión con Él, iba a estar en comunicación con Él. Dice sobre una futura salvación para la humanidad, primeramente por su caída en el Edén y luego por la semilla, la descendencia de esa semilla que necesitaba salvación y que tenía que regresar a esa vida eterna que le fue robada. Pero ¿a quién le predicó, a quién le profetizó Yahshua de esa salvación? Si solamente estaba el Adán vivo, o el Adán varón, y el Adán hembra, o también llamada Hawa, o el mundo la conoce por Eva, la salvación primeramente se la proclamó, se la predicó, se la profetizó a la serpiente, teniendo como testigos a Adán, a Hawa y a Yahuwah mismo, Yahshua y a la Ruach HaKadosh. Eso lo encontramos en Génesis 1, de 2 al 3, perdón, 1, 2, lo encontramos en el 3:15 y lo encontramos en el mismo Bereshit o Génesis 3:22. Eso también lo podemos encontrar en Proverbios 8, 30 al 31. Pero habría un testigo permanente por el resto de sus vidas y por la vida de su semilla, quien también sufriría las consecuencias del daño logrado por parte de la serpiente, y sería la misma tierra. ¿Por qué decimos eso? Porque por culpa de eso que sucedió, por el problema que sucedió en el jardín del Edén, la tierra fue maldecida eternamente. Génesis 3, del 17 al 18. La tierra eternamente le recordaría su falta y también le recordaría su pecado al Adán varón, condenado a trabajar y comer con el sudor de su frente. Y también al Adán hembra, o sea, a Hawa, también conocida como Eva. Acuérdense, el Adán no era su nombre. Era el Adán hombre y era el Adán mujer. El Adán varón o el Adán hembra. El plan era condenarlos a trabajar con el sudor de su frente, dice, y a ella le dijo que ella daría a luz o que iba a parir con mucho dolor por haber escuchado y obedecido la voz de su mujer. Entonces hubo una gran condenación ahí, hubo un gran problema ahí, hubo algo a lo que se le llamaba la muerte espiritual. Yahuwah también predicó, enseñó la obediencia a la Torá y a sus caminos a través de Caín y de Abel. Una cosa que quiero agregarles aquí es lo siguiente. Estos estudios, estas enseñanzas que ustedes están recibiendo en estos momentos, va a ser muy raro que ustedes las reciban en las iglesias. Va a ser muy raro que ustedes las reciban en las reuniones que se hacen en las iglesias o quizás en los retiros que se hacen en las iglesias. Porque muchos de ellos, y yo les digo esto porque
yo soy testigo fiel de todas estas cosas. Yo les digo esto porque estas enseñanzas son especiales para que uno se pueda penetrar en estas palabras, en estos estudios, y puedas aprender la verdad de lo que son las Escrituras, para que puedas aprender la verdad de lo que el Padre quiere para tu vida, para mi vida y para la vida de todos aquellos que amamos su Torah, su palabra, su Biblia. Entonces estos estudios son muy profundos, pero a la misma vez te van a enseñar a valorar lo que son en sí mismas, que son o que es la palabra misma de Yahuwah. Entonces repetimos, Yahuwah también predicó, enseñó la obediencia a la Torah y a sus caminos a través de Caín y Abel, como también se le enseñó a Adán, el supuesto padre terrenal de ellos dos, y también, por supuesto, a Hawa o a Eva, por medio del Adán mismo, del Adán varón. Deuteronomio 6, 7 y 8 dice, Yahuwah estaba enseñando a Adán y Adán enseñaba en su casa. Pero sobre todo se les enseñó sobre el devolver a Yahuwah del progreso de sus siembras y rebaños, sobre el bien y el mal. Pero ¿cómo pensamos nosotros que Yahuwah haría esto? Lógicamente, hablándoles y enseñándoles. Ellos podían escuchar y ver a Yahshua perfectamente. Estoy hablando de Yahshua, no del Padre Yahuwah. Estoy hablando al Hijo. Estoy hablando sobre el Hijo, Yahshua. ¿Okay? Que por supuesto ahí todavía no se llamaba Yahshua porque todavía no pisaba la tierra. Todavía no fue enviado especialmente como cordero para ser sacrificado. Es por eso que su nombre es Yahshua o salvación del Padre, Yahshua. Eso también es algo muy profundo que tocaremos en otro tiempo, en otro momento. Pero por ahorita vamos a seguir con esto. Ellos podían escuchar y ver a Yahshua perfectamente cuando venía a hablarles continuamente. Génesis 2:22 dice claramente que él, o sea, Yahshua, o sea, la palabra, ¿ok? O también se le conoce como el ángel Yahuwah. Pero también eso es bien profundo y eso también va a ser tema para otra oportunidad. Por supuesto, también el mundo judío lo conoce como Metatrón. Mi esposa me lo acaba de mencionar. Pero también esa es otra clase muy profunda que con el tiempo iremos tocando. Génesis 2:22 dice claramente, él la trajo, no dice la envió, o no dice la mandó a la mujer sola a presentarse con el Adán varón. Dice, él la trajo. O sea, él trajo a la mujer y se la presentó al Adán varón. Entonces Yahshua estaría evangelizando a Caín cuando le habló de su temperamento y peligro en el que él estaba. Caín estaba siendo evangelizado, enseñado acerca de lo que se estaba tramando en su corazón. Básicamente le estaba diciendo, hey, ten cuidado con lo que haces, ten cuidado con lo que dices, ten cuidado con lo que piensas. Ok, eso lo vemos en el versículo 7, Génesis 4, versículo 7. Aún así, Yahshua lo reprende y castiga por su malvado corazón. Y Caín deja la presencia de Yahshua, sus enseñanzas, sus caminos, y se va a vivir lejos de la tierra, lejos en la tierra de Nod. Eso lo encontramos en Génesis 4, 16. No nos dice mucho en Torah de la primera familia sobre si ellos siguieron siendo evangelizados por Yahshua directamente, ni tampoco de Seth con respecto a ser evangelizado, aunque por lógica
podemos asegurar de que Sed sí fue encaminado en las leyes del Padre de los cielos, del Padre eterno de Yahuwah, a través de su padre terrenal Adán, porque sabemos y conocemos de que Adán sí fue entrenado en eso, porque Adán tenía una comunión íntima, personal con el Padre. Por supuesto, con el Padre y también con Yahshua, con la palabra viva del Padre. Entonces decimos de que Sed sí fue encaminado en las leyes de Yahuwah a través de su padre terrenal Adán, o sea, el Adán varón, y posiblemente aún su madre Hawa. Porque acuérdense de que la enseñanza la escritura es de que tanto el padre como la madre debían de enseñar Torah a sus hijos. ¿Ok? Dice, debe de enseñar Torah al acostarte, al levantarte, cuando estés de viaje, cuando estés en camino. Dice, enseñarás estas palabras a tus hijos. Eso también lo vamos a ver después. Pero sí se nos habla de los tiempos de su hijo Enos, según el libro de Yacer. ¿Okay? Acuérdense, dijimos que íbamos a tocar el libro de Yacer, un libro que fue encontrado últimamente, que por razones que aún no conocemos bien, ese libro fue ocultado, fue escondido, fue erradicado de la misma escritura. ¿Okay? Veamos lo que dice en el libro de Yacer. Entonces dice, Enos, el hijo de Sed, Yacer 1, 2, dice, y Sed vivió 105 años, y a él le fue nacido un hijo. Y Sed llamó el nombre de su hijo Enos. Una referencia a esto la podemos encontrar en Génesis 5, 6, diciendo, porque en ese tiempo los hijos de los hombres comenzaron a multiplicarse y a afligir sus almas y corazones por transgredir contra el Todopoderoso. Pero ¿en qué forma podrían ellos transgredir ante Yahuwah? En sus caminos, en sus enseñanzas y en sus ordenanzas. Versículo 3 dice, y fue en los días de Enos que continuaron rebelándose y transgrediendo contra el Todopoderoso, me estoy refiriendo a Yahuwah, o al que conoce el mundo por Dios. Dice, para aumentar así la ira de Yahuwah contra los hijos de los hombres. A través de Enos vendría un hombre que también sería ordenado a evangelizar y a guiar a muchos a los pies de Yahuwah. Sería su hijo Kenan, Yacer 1:10. Enos dice, Enos vivió 90 años y a él le nació Kenan. Hablemos un poquito de Kenan. Yacer 1:11 dice, y Kenan creció y tenía 40 años de edad y se hizo sabio y tenía conocimiento y tenía destreza en toda sabiduría. Y él rigió sobre los hijos de los hombres. Y él condujo a los hijos de los hombres a sabiduría y conocimiento, por supuesto, conocimiento a las leyes del Padre, a las enseñanzas del Padre, conocimiento a la Torá, que aún no estaba escrita. Pues Kenan era un hombre muy sabio y tenía entendimiento en toda sabiduría. Y con su sabiduría, él rigió poder sobre ruajims y demonios, tal como nos diría la escritura más adelante en Marcos, por ejemplo. Marcos 16, 17 dice, y estas señales acompañarán a los que han creído. A los que han creído en mi nombre, dice. Y en mi nombre mismo, dice, echarán fuera demonios. ¿Ok? Acuérdense que estamos hablando de Kenan, pero para poder tener una referencia más completa sobre esto, más concisa sobre esto, estamos hablando de Marcos 16, 17, que justamente nos dice lo que Kenan tenía en su sabiduría y en entendimiento de su sabiduría sobre las enseñanzas del Padre.
al decir de que su sabiduría, o con su sabiduría, él rigió sobre ruahim, o sea, espíritus y demonios. También dice lo mismo o algo parecido, dice en Lucas 10:20. Dice, sin embargo, dice, no se regocijen en esto, de que los espíritus se someten a ustedes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto ya venía desde mucho antes. Lucas 9:1 dice, reuniendo a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Ahora, hablando de Yahshua, dice, Yahshua evangeliza a Kenan. Recuerden, digo Yahshua porque ese es el nombre que él tiene cuando él nace de una virgen, de una doncella aquí en la tierra, y le dan el nombre de Yahshua. No es Emanuel, ¿ok? Emanuel es un nombre común, es Immanuel, o quiere decir Yahuwah entre nosotros. ¿Ok? No es que él se llame Emanuel, no, ese nombre es un nombre común humano, es Immanuel, Immanu entre nosotros, él, Yahuwah entre nosotros. Entonces decimos, Yahshua evangeliza a Kenan, y Kenan supo por su sabiduría, o sea, su espíritu de revelación y profecía, que el Todopoderoso destruiría a los hijos de los hombres por haber pecado sobre la tierra, y que Yahweh mismo traería en días futuros las aguas de la inundación de Noah o la inundación de Noé, aunque no a todos, no destruiría a todos. En el versículo 13 dice, y en aquellos días Kenan escribió en tablas de piedra lo que vendría a suceder en tiempos venideros, y las puso en sus tesoros. Acuérdense de que estamos hablando del libro de Yaser. ¿Ok? Versículo 14 dice, y Kenan reinó sobre toda la tierra, y él evangelizaba por órdenes de Yahuwah o de Yahshua. Volvió a algunos de los hijos de los hombres nuevamente al servicio del Todopoderoso Yahuwah. Algunos hombres de aquellos que estaban perdidos, que estaban siguiendo lo incorrecto y que estaban siguiendo la carne, Kenan tuvo la oportunidad, Kenan tuvo la sabiduría de ganarse sus corazones, sus almas, de su ruach, y los trajo de vuelta al Padre. Versículo 37 dice, y Mahalel, el hijo de Kenan, vivió 65 años y a él le nació Yered. Y Yered, nieto de Kenan, Génesis 5, 12 y 13, dice, vivió 62 años y a él le nació Enoch o Hanok. Hanok está escrito así en el libro de Yaser, pero es Enoch. Ya estamos viendo a través de las escrituras, a través de estos libros, ya estamos viendo cómo es que nuestro Padre Celestial comienza a tratar con el humano, con el ser humano, y hace lo posible en su grandiosa sabiduría, en su grandiosa misericordia, hace lo posible por mandar enviados, por mandar evangelistas. ¿A qué? A ganarse a los hombres y tratar de que el hombre no pierda su camino totalmente. ¿Ok? Esa es tanta es la misericordia del Padre, tanta es la sabiduría del Padre, tanto es el amor que tiene el Padre por el hombre, de que no quiere que el hombre se pierda, de que no quiere que el hombre básicamente sea eliminado. Él trata de buscarlo, él trata de mandar gente, él trata de mandar enviados especiales, lo que nosotros comúnmente conocemos como evangelistas. ¿Ok? Envía gente, envía evangelistas para que esa gente escuche su palabra, escuche la sabiduría que es, enseñada a través de estos hombres que Yahuwah o Yahshua envía,
y trata de recogerlos, los vuelve a entrenar y los vuelve a traer al servicio del Todopoderoso Yahuwah. Versículo 37. Dice, y Mahalel, el hijo de Kenan, vivió 65 años y a él le nació Yered. Y Yered, nieto de Kenan, dice, vivió 62 años y a él le nació Enoc. Ahora, Yahshua o Yahuwah mismo evangeliza a Enoc. Esto es algo muy interesante, es un capítulo o una parte de esta escritura que estoy enseñándoles que nos dice muchas cosas que son muy valiosas para atesorar y sobre todo para los que quieren y gustan investigar, se van a dar cuenta de que el Padre es excelente, al Padre no se le va una, Él es exacto, Él es preciso y Él tiene un amor enorme por todos nosotros, aquellos que amamos su palabra. Capítulo 3, versículo 1 dice, y Enoc vivió 65 años y a él le nació Matusalén o Metuselah, como está escrito. Sí sabemos quién es Matusalén, ¿verdad? Fue el hombre que más vivió sobre la tierra. Ok. Dice, y Enoc caminó con el Todopoderoso Yahuwah después de haber tenido a Matusalén. Y él le sirvió a Yahuwah a pesar de las sendas malditas de los hombres. Entonces ellos, Matusalén y Enoc, fueron también herramientas de evangelización del Altísimo. Dice, y el alma, el ruach de Enoc, fue envuelta en la instrucción de Yahuwah, en conocimiento y entendimiento. Y él sabiamente se retiró de los hijos de los hombres y se secuestró de ellos por muchos días. En otras palabras, él se desapareció y ya no se escondió de los hombres por muchos días. Enoc, el sacerdote de aquellos tiempos entonces, es ordenado por Yahuwah, el más grande y eterno evangelista, dice, de enseñar y evangelizar conforme a la escritura de Yaser. Y fue al término de muchos años cuando él estaba sirviendo a Yahuwah y orando delante de él en su casa, en que un malach, o sea, un ángel de Yahuwah, lo llamó desde el cielo. Y él le dijo al ángel, aquí estoy. Y el ángel le dijo, levántate, sal de tu casa, o sea, sal de tu escondite, y ve del lugar donde estás escondido y aparece a los hijos de los hombres, para que tú les puedas enseñar la senda por la cual deben de ir y la obra que deben de llevar a cabo para entrar en los caminos del Todopoderoso. Ahora, esta partecita nos trae un pedazo de Torah, un pedazo escrito en el que dice, vuelvan o volvamos a las sendas antiguas. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Y quiénes dijeron, no lo haremos? Bueno, en ese tiempo fueron los sacerdotes de los tiempos del Mesías que dijeron, no volveremos, no regresaremos a las sendas antiguas. Y Enoc entonces se levantó de acuerdo a la palabra y orden de Yahuwah y salió de su casa, de su hogar y de la cámara donde estaba escondido. Y él fue a los hijos de los hombres y les enseñó los caminos de Yahuwah. ¿Qué cosa empieza a hacer entonces? Empieza a evangelizar. Pero no empieza a evangelizar sobre cualquier cosa o sobre cualquier teoría o sobre cualquier enseñanza hecha de hombre. Él empieza a evangelizar conforme a la enseñanza y conforme a las órdenes de Yahuwah. Fíjense bien, porque hay mucha diferencia. Hoy en día, lastimosamente, hay una competencia. Hay una competencia en que muchas iglesias quieren evangelizar gentes y les ponen su título.
Dice, oh, yo evangelicé 2,000 personas y las traje al cristianismo. Yo evangelicé 100 personas y las traje al, vamos a decir así, al mormonismo o a diferentes y de las tantas iglesias que hoy en día. Eso no era así al principio. El evangelizar no quería decir de que tú tenías que ponerles un título a aquellas personas que escuchaban lo que tú tenías que decirle. Era el asunto de traerlos a las sendas antiguas, de traerlos a las escrituras del Padre, de traerlos a las enseñanzas del Padre. Pero eso es para otro día. Y Enoc se levantó de acuerdo a la palabra de Yahuwah y salió de su casa, salió de su hogar y de la cámara donde estaba escondido. Dice, y fue a los hombres y les enseñó los caminos de Yahuwah. Y en ese tiempo congregó a los hijos de los hombres y los familiarizó nuevamente con la instrucción de Yahuwah. ¿Qué quiere decir eso? Que los trajo a las sendas antiguas, que los trajo a las enseñanzas del Padre. Ahora, ¿cuál era el sacerdocio que él enseñaba? ¿Cuál era la senda antigua que él enseñaba? Bueno, se conoció ahí como el sacerdocio Malquisedec o el sacerdocio Melech Tzedek. También han oído hablar de ese nombre, Melech Tzedek o Malquisedec. Y él ordenó que se proclamara en todos los lugares donde vivían los hijos de los hombres, diciendo, ¿dónde está el hombre que desea conocer los caminos de Yahuwah y las buenas obras? Que él venga a Hanoc. ¿A quién? A Enoc. Y todos los hijos de los hombres se congregaron hacia él, o sea, fueron hacia él. Porque todos los que deseaban esta cosa fueron a Hanoc, y Hanoc reinó sobre los hijos de los hombres de acuerdo a la palabra de Yahuwah. Y ellos vinieron y se inclinaron a él y oyeron su palabra. Por supuesto, no se inclinaron a Enoc, se inclinaron a Yahuwah y ellos oían su palabra. Algo así como lo que hace falta hoy en día en el mundo en que vivimos, en la era en que vivimos, de que muchos le han dado la espalda al Padre, muchos le han dado la espalda a su escritura y básicamente muchos de ellos están en un momento peligrosísimo de sus vidas. Porque según la escritura dice, horrenda cosa es conocer a un Elohim vivo, ¿verdad? Lo conociste si le diste la espalda, wow, cuidado. Y el Ruach del Todopoderoso estaba sobre Hanoc o Enoc. Y él enseñó a todos sus hombres la sabiduría del Todopoderoso y sus caminos. Y los hijos de los hombres sirvieron a Yahuwah todos los días de Enoc. Y ellos vinieron a oír su palabra, a oír de su sabiduría. Yacer 4:19 dice, y Yahuwah dijo, yo borraré al hombre al cual he creado de la faz de la tierra. Sí, dice, desde el hombre hasta las aves en el aire, junto con las reses y las bestias que están en el campo, porque me arrepiento de haberlas hecho. Versículo 20 dice, y todos los hombres evangelizados que caminaron en las sendas de Yahuwah murieron en esos días, antes de que Yahuwah trajera el mal sobre el hombre, el cual Yahuwah mismo había declarado. Porque esto era de Yahuwah para que ellos no vieran el mal del cual Yahuwah habló, enseñó y evangelizó referente a los hijos de los hombres. Entonces, ¿qué sucede? Antes de que él trajera todo ese mal que iba a traer, por ejemplo, el diluvio, él a todos aquellos hombres que escucharon su palabra, que vivieron conforme a su palabra, que vivieron bajo la dirección del gran sacerdote Enoc, a todas esas personas, él esperó el tiempo en que todos murieran y básicamente no quedara nadie más a quien evangelizar, no quedara nadie más quien quisiera darle, regresar, mejor dicho, a los caminos de Yahuwah.
Dice la escritura, dice el libro de Yacer, dice, ya no había a quien evangelizar, a quien salvar, pues todos dieron la espalda a Yahuwah y fueron destinados a la destrucción masiva. Pero Yahuwah puso sus ojos en alguien que le agradó y que era justo ante sus ojos, como dice la Torá claramente. Génesis 18, 32. Dice, y Noa encontró favor inmerecido a la vista de Yahuwah, y Yahuwah lo escogió a él para ser evangelizado y para evangelizar también a sus hijos y para levantar cera de ellos sobre la faz de la tierra. Entonces aquí viene a aparecer el personaje de Noa. Por supuesto que todos sabemos quién es Noa, quién fue Noa, el que fue ordenado de construir el arca. Entonces, también sabemos a través de las escrituras de que Noa empezó a evangelizar, empezó a tratar de salvar la mayoría de los hombres que se pudiera, pero ninguno quiso escuchar, ninguno quiso seguir las escrituras, ninguno quiso volver a las sendas antiguas. Todos le dieron la espalda a Yahuwah, por supuesto, le dieron la espalda a Noa, a la familia de Noa y también a Yahuwah. Yahuwah solo quería de que el hombre siguiera sus caminos y sus enseñanzas, que fue para lo que el hombre, el Adán humano, fue creado. Pero el hombre, tanto en los tiempos antes de la Torá escrita, después de la Torá antigua, dice, como en los actuales, no comprendió de qué se trataba el seguir a Yahuwah. Y sus enseñanzas, algo que para muchos de nosotros hoy en día, quienes hemos recibido la revelación de la Emet, de la verdad, ya es entendible para muchos, aunque para muchos otros no lo es aún. ¿Qué quiere decir esto? De que muchos que hemos escuchado, muchos que hemos aprendido, muchos que hemos leído, que hemos investigado, ya se nos ha hecho entendible. Y por supuesto, gracias a nuestros maestros, gracias a nuestros líderes, gracias a nuestros rabinos, que ellos tuvieron la delicadeza, tuvieron la bendición y tuvimos la bendición de poder escucharlos y aprender de ellos. Por supuesto, con Torah en mano, con la escritura en mano. ¿Para qué? Para verificar todo lo que ellos nos enseñaban. Porque de eso se trata. Cada vez que alguien te enseña, cada vez que alguien te dice algo, te está dando revelación de la escritura, tú tienes que verificarlo con Torah en mano. Para ver si es que esos hombres o esos líderes te están enseñando lo verdadero y no te están llenando la mente, la seta de cosas que son creación, que son invención del hombre. Y muchos conocemos todos esos tipos de hombres. ¿Okay? Llámelos como les llamen, líderes, pastores, como les quieras llamar. Muchos de ellos, lamentablemente, como dice la misma escritura, dice, están por el paycheck o están solamente por el pago que les dan por enseñar la escritura. Y muchos otros no. Muchos otros lo hacemos por el amor al Padre, lo hacemos por lo que Él nos ha dado, por lo que Él nos protege, nos guía, nos bendice y nos da revelación para poder seguir leyendo esto, seguir explicando esto y seguir abriendo sus mentes. La mente de aquellos que quieren aprender, la mente de aquellos que ya no quieren ser engañados, que no quieren ser burlados. Habemos muchos que solamente tratamos de hablar la verdad. Como por ejemplo, les puedo mencionar a muchos, pero ahorita no es el tiempo y no quiero mencionar esos nombres para darle honra a nadie, porque toda la honra debe de ser al Padre. Pero sí es bueno de que se sepan los nombres de aquellas personas, de aquellos líderes que son líderes verdaderos y que están trabajando honradamente, están trabajando de corazón y están obedeciendo a las palabras y a las enseñanzas del Padre Yahuwah. Más adelante yo le voy a hablar sobre mi líder, le voy a hablar sobre mi maestro y les voy a hablar sobre otras estrategias, sobre otras testimonios míos y testimonios de mi familia. Y por supuesto, les voy a hablar un poco de mi trayectoria como maestro de Torah,
como aprendiz, porque por supuesto todos los días aprendo. El aprendizaje nunca termina. Siempre seguimos recibiendo revelación, siempre el Padre nos va a seguir hablando, porque su palabra, como dice la Escritura, su palabra es palabra viva, no muere, no tiene fin. Las enseñanzas son múltiples, las enseñanzas son nuevas cada día, así dice la Escritura, y es la verdad. Seguimos con esto. Dice, hoy en día muchos evangelistas en el mundo han sido certeros y obedientes en imitar, ojo, imitar las enseñanzas verdaderas del más grande evangelista que existió en la faz de la tierra. Profeta, rabí, moré, cordero, Mesías, Salvador y Creador, enviado por Yahuwah. Estoy hablando, por supuesto, de Yahshua, a que el mundo conoce comúnmente como Jesús, ¿verdad? Aunque ese nombre es un nombre mal traducido, un nombre inventado, un nombre que tiene vamos a decir así, una traducción muy grotesca en el idioma hebreo. Pero bueno, eso ya lo aprenderemos después. Entonces volvemos con esto. Dice, y muy pocos evangelistas en el mundo han sido certeros y obedientes en imitar las enseñanzas verdaderas del más grande evangelista, más grande profeta, el más grande rabí, el más grande moré, el Cordero, Mesías y Salvador y Creador, enviado por Yahuwah Ruach en la historia de Israel. Juan 12:49, primera de Juan 2:24, segunda de Juan 1:9. Entonces, dice, y de la humanidad entera, un evangelista, instructor y maestro en todo el sentido de la palabra, que no se atrevió a ir en contra del Padre, de su misma esencia, ni tampoco en contra de Torah, al cambiar, al torcer, al mentir, al inventar, al quitar, ni poner de más a la besora o al evangelio verdadero que él enseñaba por parte de Yahuwah Abba, ni como lo habían hecho los escribas, los fariseos de su época, antes de su época y después de sus días en la tierra. Esto lo podemos verificar en Jeremías 8:8, Sofonías 3:4, Romanos 1:25. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Vuelvo a lo mismo. Son muy pocos los líderes, los maestros, los roé, los rabí, como les quieran llamar. Son muy pocos los que enseñan la Escritura conforme a lo que está escrito y conforme a lo que ordenó el Mesías que se enseñara. Aunque lamentablemente muchos líderes han torcido esas enseñanzas y les han agregado enseñanzas que no tienen que ver absolutamente nada con lo que el Mesías ordenó enseñar. Tienen muchas teorías inventadas por el hombre, teorías cambiadas por el hombre. Tienen, por supuesto, invenciones que han puesto sobre las Escrituras. Y cosas que se han alejado totalmente de la enseñanza correcta y verdadera del Padre y Mesías Yahshua. El Mesías Yahshua cumplió con la ley, cumplió con la besora, en todo, absolutamente en todo. Lucas 2:21. Dice, él no utilizó la besora para nada más de lo que les fuera ordenado. Gálatas 4, del 4 al 5. Traer de regreso a las ovejas descarriadas de Israel dentro de las naciones. Él no se enalteció a sí mismo con la besora. Él no se hizo rico con la besora, ni tampoco enseñó a sus discípulos a hacerse ricos con la besora. No ocultó el nombre sagrado de nuestro Padre Yahuwah, también conocido como Eya Asher Eya. Ni tampoco faltó a la besora. Aquí tengo yo una enorme cantidad de datos escriturales
que respaldan todo lo que les estoy diciendo, pero se los voy a decir en unos cuantos minutos para no perder el hilo de lo que les estoy diciendo. Él amó a sus discípulos a través de la besora misma. Él sanó a muchos con la besora. Él liberó a muchos esclavos espirituales de Satanás con la misma besora. La besora quiere decir la Biblia, quiere decir la Escritura. Él rechazó victoriosamente las pruebas puestas por Satán hacia él mismo en el desierto. Él llevó la besora a todo pueblo cerca y lejos de Jerusalén. Él no abolió ninguna parte de la besora. Ojo, ¿me escuchan? ¿Me están oyendo aquellos que dicen de que ya el antiguo pacto ya fue abolido y le echan la culpa al rabí Shaul de Tarsis, o más conocido como Pablo, de que dicen de que él tuvo el poder de abolir la escritura y que ya el primer pacto fue abolido y aquí ahora ya vivimos con el segundo pacto y y es por eso de que mucha gente, muchas iglesias, muchas congregaciones ya no se rigen por la besora, ya no se rigen por la Torá, no se rigen por el primer pacto. Pero bueno, él no abolió ninguna parte de la escritura, ninguna parte de la besora. Eso lo encontramos en Mateo 5:17. Y él la cumplió al pie de la letra. Y asimismo entrenó a sus discípulos, a aquellos que fueron escogidos por Yahuwah mismo, para seguir, obedecer y guardar la besora que ellos mismos estaban recibiendo por parte de Yahshua mismo. Me voy a tomar un minuto para darle los datos bíblicos sobre todo lo que estoy leyendo. Espero de que tengan lápiz y papel y lo puedan escribir. Voy a ir lentamente para que ustedes puedan escribirlo. Empezamos con Mateo 15, del 22 al 28. El mismo libro de Mateo 6, 19, 20, 24 y 33. Tenemos también el libro de Yahanan o Juan 17, 6 y 26. También tenemos a Mateo 26, 54, Mateo 3, 15, el Salmo 48, el libro de Juan 8, 29, en el mismo libro de Juan 15, 9 al 17 y luego el versículo 23. Mateo 4, 24, Hechos 8, 7, Marcos 5, 15. Y también tenemos Lucas 4, 8. También tenemos Mateo 4, del 12 al 25. Entonces nos quedamos de que él, en ningún momento, él abolió la escritura. En ningún momento dijo ya el antiguo pacto fue abolido, el antiguo pacto ya no tiene valor, el antiguo pacto ya no es válido para nadie. En ningún momento dijo. Él dijo, vine a cumplir la Torá, la besora, y la vine a cumplir totalmente, por completo. En su nombre, Yahuwah también les enseñó a evangelizar. Les enseñó a liberar endemoniados, a orar por ellos mismos, entre muchas otras cosas más. Sobre todo, él nunca cambió el nombre de Yahuwah por algún título o algún alias o algún nombre inventado, como muchos lo han hecho a través de la historia. Ahora, ¿cuál fue el tipo de evangelismo que ordenó Yahshua a sus talmidines cuando los mandó a buscar a las tribus descarriadas de Israel dentro de las naciones? ¿Cuál fue la orden explícita dada por Yahshua? Quiero regresar un poquito aquí a esto. Yo creo que muchos me han escuchado ahorita, pero no han puesto atención a lo que dije.
¿Cuál fue el tipo de evangelismo que él, o sea, que Yahshua mismo ordenó a sus talmidines, o sea, a sus discípulos? Cuando Yahshua mandó a sus talmidines, mandó a buscar a las tribus descarriadas de Israel dentro de las naciones. Primero que nada, ¿qué tipo de evangelismo? ¿La orden de quién fue? De Yahshua. ¿Para quién? Para sus talmidines. ¿Ok? ¿Qué era lo que tenían que ir a buscar? Tenían que ir a buscar a quiénes? A las 12 tribus o a las tribus descarriadas de Israel dentro de las naciones. Y fue una orden explícita. ¿Ok? Cuando en una parte de las escrituras se menciona y dice, dice, aún tengo otras ovejas que no son de este redil. Se estaba refiriendo al redil de Judá. Dice, a esas ovejas me es necesario traer de regreso. Es para lo que él había venido, para lo que él tenía que buscar esos discípulos que el Padre le dio, enseñarles y darles esa orden de ir por ellos, evangelizarlos y traerlos de regreso. Entonces, ¿cuál fue la orden explícita dada por Yahshua? Mateo 28:19 dice, por tanto, vayan y hagan talmidines, hagan discípulos, hagan estudiantes a todas las naciones israelitas de aquellos días y también de los últimos días. ¿Por qué digo naciones israelitas? Porque en el mundo entero hay y habemos gente que ama la Torah, amamos el Evangelio y que básicamente nos han robado nuestra identidad. Nosotros no somos ni mormones, no somos ni masones, no somos ni católicos, no somos ni cristianos, que es una derivación del catolicismo. No tenemos ningún otro título más que somos las ovejas descarriadas de Israel, que estamos dentro de las naciones. Eso es lo que somos. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Las religiones, el catolicismo, Roma, nos ha robado esa identidad y nos han hecho creer de que nosotros somos o pertenecemos a algún grupo especial religioso, lo cual es totalmente falso. ¿Okay? En ninguna parte de la escritura, por ejemplo, aparece el mormonismo, aparecen los testigos de Jehová. En ninguna de esas partes aparecen, por ejemplo, el masonismo. Si ustedes lo buscan en las escrituras, no aparecen. Por supuesto, puedo mencionar más, pero con eso es suficiente. Entonces, ¿cuál fue el plan específico, la orden específica dada por Yahshua a los talmidines? Ir y buscar a las ovejas perdidas de Israel. ¿Ok? Al otro redil del cual él estaba hablando. Cuando él dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea, el redil de Judá, o los judíos, dice, a esas me es necesario traer de regreso. Él en ningún momento menciona ninguna otra religión, ningún otro título de alguna religión. No menciona nada de eso. Por supuesto, dentro de esas religiones hay mucho israelita, hay muchos de las ovejas perdidas, descarriadas, que están dentro de esas religiones y ellos no lo saben. Ese es el problema. Y cuando tú vas y les dices, ellos te dicen, ¿de qué me estás hablando? Cuando les hablas, por ejemplo, de las 2 casas de Israel que tienen que ser reunidas otra vez, ¿me entiendes? Y ellos dicen, ¿qué es eso? ¿De qué me hablas? A mí nunca me has dicho nada, mi pastor no me ha dicho nada. Ese es el error, de que el pastor jamás te va a decir nada de estas cosas, de que tu pastor jamás te va a enseñar esto porque ni ellos mismos lo saben. O quizás algunos ya lo sepan porque pues esto ya tiene muchos años, pero quizás por temor, quizás por un temor económico, quizás porque no quiere que les cierren las iglesias, ellos no te van a hablar de esto. Y por supuesto también por ignorancia misma, no te van a decir nada de estas cosas. Pero habemos nosotros, los que estamos en esto, los que estamos
tratando de alcanzar a esas personas, tratando de que ellas escuchen lo que estamos enseñando y que esas mismas personas investiguen por qué decimos estas cosas. Conozco a mucha gente que han salido de muchas religiones y están en lo que conocemos como las raíces hebreas o las sendas antiguas, lo que el Mesías ordenó. ¿Verdad? Muchos de ellos han estado conmigo por muchos años. Yo calculo que son arriba de 10 o 12 años, que ya conocen su verdadera identidad, que ya conocen que tienen que regresar a las sendas antiguas, que ya conocen el plan del Padre para cada una de sus vidas. ¿Okay? No están aquí nomás por tonterías, o no están aquí por equivocación. Todos tenemos un plan. Todos tenemos un propósito aquí. Todos hemos venido aquí por algo. ¿Okay? Así como la Escritura menciona y dice que el Padre dice, yo te puse, a ver, déjenme recordar eso. Desde el vientre de tu madre yo te conocí. Allí te puse yo. Y has nacido por alguna razón. Entonces, empecemos a buscar cuál es la razón de nuestra existencia aquí. Porque no estamos por gusto. El que muchos no quieran hacer nada, el que muchos no quieran ponerse a trabajar, el que muchos no quieran saber absolutamente nada de esto, bueno, eso ya es decisión, el libre albedrío de cada uno. Pero si tú encuentras tu razón, encuentras tu motivo, encuentras el por qué estás aquí o para qué estás aquí, pregúntaselo al Padre y Él te lo va a decir. Quizás Él te lo ha estado enseñando todos los días de tu vida y tú básicamente no le has puesto atención. Puede suceder eso también. Pero bueno, dejemos eso y sigamos con esto. ¿Dónde me quedé? Vamos a ver. Entonces Mateo 28:19 dice, por tanto, vayan y hagan talmidines, hagan discípulos, hagan estudiantes de las naciones. Y dice, haciendo mikvah, haciendo una inmersión, sumergiéndolos a ellos, dice, en mi nombre. La escritura original no tenía el concepto trinitario que se ha añadido por Roma. En muchas versiones bíblico-romanas se dice de que hay que bautizarlos o sumergirlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, eso fue invención romana. Mesías jamás enseñó eso. Mesías jamás ordenó eso. Okay, dice, sumérjanlos en mi nombre. Lean en la escritura, Mateo 28:19. ¿Ok? Hechos 2:38, 8:16, Gálatas 3:27. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. El Torah de Yahushua o Yahuwah mismo, Juan 7:16-17, dice, y he aquí, ahí está la promesa, ahí viene la promesa. He aquí, dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del Olam Hased, o hasta el fin del mundo, como lo conocemos. Esto también, por ejemplo, rompe con la teoría del famoso rapto, que también es otro tema muy importante. Rompe con la teoría del rapto, porque si él dice, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, eso quiere decir de que no va a existir rapto. Eso quiere decir de que él va a estar con nosotros y que muchos de nosotros vamos a estar aquí cuando eso suceda. Algunos, por supuesto, quizás estemos en camino para con el Padre, conforme a su bendita misericordia, pero muchos otros van a quedar o vamos a quedar y vamos a recibirle a Él. Por supuesto, como dice la Escritura, después de la tribulación, Él volverá. ¿Ok? Recordemos que Él siempre cumple sus promesas. Números 23:19, Salmo 89:34, Segunda de Corintios 1:20, Hebreos 13:8. A ver, vamos a leer un poquito más.
Yahanan Moshe o Marcos. Marcos es el nombre que tradujeron al verdadero nombre de Marcos, que es Yahanan Moshe. Yahanan Moshe o Marcos 16:15. Y les dijo, vayan a todo el Olam Hasé, o sea, a todo el mundo, a todas las naciones, y proclamen la besora, la que Yahshua enseñó, a toda criatura, a todo judío, a todo israelita judío, a todo israelita no judío y a todo gentil, a todo goyim. Dice, aquel que crea que es judío, que es gentil o es Israel y sea inmerso será salvo. ¿Ok? Pero el que no crea esta besora de verdad y niegue a Yahshua siendo Yahuwah, será condenado y morirá en sus pecados, tal y como está escrito en Yahanan o Juan 8:24. Esas se las dejo para que ustedes la lean y para que ustedes se convenzan de que lo que les estoy diciendo es verdadero, es escritural y que nada es inventado. Por este momento vamos a descansar, vamos a tomarnos un tiempito de descanso y seguiremos después, cuando el Padre nos dé oportunidad de poder seguir estudiando. Seguiremos con este estudio que está bastante largo, está bastante extenso, pero que a mi vez espero de que sea de bendición y que sea de estudio, que sea de profundización de parte de ustedes. Yo ruego al Padre de que a través de su Ruach HaKadosh abra nuestro entendimiento y que Él pueda revelarnos aún más que esto, revelarnos aún más, tanto a ustedes como a mí, ¿verdad? Y por supuesto, un agradecimiento nuevamente a mi maestro, a mis maestros, a mis líderes, a aquellas personas que me guiaron en esto. Por supuesto, les doy un eterno agradecimiento y que Yahuwah los siga bendiciendo por los méritos de Yahshua Mashiach, nuestro Mesías amado, al que el mundo conoce como Jesús. Bendiciones a todos y nos vemos en la próxima. Shalom, shalom.